Los resultados de la encuesta nacional de hogares en hogar, presentados el pasado lunes por la Oficina Nacional de Estadísticas con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, reveló todas las dificultades que enfrentan los niños dominicanos para su desarrollo. Vamos a conocer los detalles de este estudio y lo hacemos junto a Felipe Díaz, oficial de monitoreo y evaluación de UNICEF. También nos acompaña Fara Paredes, encargada de diseño y análisis del Departamento de Encuestas de la Oficina Nacional de Estadísticas, y también está con nosotros Willy Otañez, encargado del Departamento de Encuestas de la Oficina Nacional de Estadísticas. Bienvenidos los tres a Esto No Tiene Nombre. Hola, gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Felipe. Esta encuesta, este levantamiento de información, por llamarle de alguna manera, ¿cuáles son los datos que ha revelado? ¿Cuál es la situación de los niños de nuestro país? Da muchos datos, en verdad. Es una encuesta que, bien en el Programa Nacional de Encuestas que hace la ONU todos los años, es un programa anual, se llama En Hogar, encuestas de hogares con una gran representatividad en el país. Desde UNICEF apoyamos para que cada 5 años, montándonos en esa plataforma que ya existe, poder levantar más datos y datos específicos sobre la situación de la niñez y adolescencia. Entonces, en este caso estamos levantando 38 indicadores ODS de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y además más de 100 indicadores puntuales sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes y mujeres en la República Dominicana. Vemos datos sobre salud materna, sobre educación, sobre lactancia, sobre funcionamiento infantil, o sea, discapacidad, sobre planificación familiar, mortalidad, ¿qué más? Trabajo infantil, seguridad ciudadana, registro de nacimiento, uniones tempranas. Entonces hay una diversidad de datos que realmente son importantes para la toma de decisiones. Willy. Sí, muchas gracias nuevamente por la invitación. Como acaba de especificar el compañero Felipe, la encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples, realizada bajo la metodología MIS, es un ejercicio estadístico de bastante relevancia para la República Dominicana, porque si bien es cierto que se realizó en el 2019, sus datos son en cierto sentido muy representativos de la realidad que tienen muchos hogares de la República Dominicana, especialmente las mujeres en edad reproductiva, los niños menores de 5 años, así como también los niños entre 5 y 17 años. Este ejercicio estadístico es bastante robusto. Esto porque la muestra que se escogió para ejecutarse se ronda en unos 31,000 hogares, de manera que esa macro muestra permite hacer inferencia de los indicadores que se midieron, tanto para el total país, así como para las 10 regiones de planificación, las áreas de residencia, y de igual manera para las 32 provincias del país. Esto para algunos indicadores clave. Muy bien. Fara, ¿algún dato que quieras aportar? Bueno, creo que es importante resaltar de la En Hogar Mix los datos sobre nutrición y el estado antropométrico de nuestra infancia. O sea, ¿cuántos son los niños que tienen sobrepeso? ¿Cuántos son los niños que están teniendo, digamos, problemas de crecimiento, que sufren malnutrición extrema? Eso también es muy importante. Y vemos cómo eso se vincula con el tema del inicio temprano de la lactancia, los niveles educativos de las madres. También tenemos un módulo importante sobre vacunación que saldrá más adelante. O sea, hay un montón de información que sí
sirve muy claramente a los tomadores de decisiones para entender el escenario de cuáles son los niños y bajo qué condiciones están avanzando y cuáles son la porción de la infancia que se está quedando atrás y que hay que concentrar los esfuerzos. Precisamente, Farah hablaba de los tomadores de decisiones. Y yo creo que al final estos estudios que se hacen, bueno, es para tomar decisiones. A veces creo que no se toman las más adecuadas, que se hace el estudio, se convierte en un titular, UNICEF pone el dinero, cumple en su rol de identificar estas cosas, la Oficina Nacional de Estadística, bueno, ayuda a hacer el levantamiento, tiene todo lo que sabemos, pero al final, ¿quién utiliza esa data que arroja el estudio para tomar acciones y comenzar a avanzar en lo que hay que avanzar, revertir en los números de desnutrición, etcétera, que se van postergando porque, bueno, yo tengo esta información, pero ¿para qué la levanté si al final lo que puedo hacer es esto? Porque esto es lo que tengo de presupuesto, porque esto es a lo que puedo llegar, y aguanten ahí y vamos a ver cómo resolvemos lo demás. ¿Qué quiero decir con esto? Cómo a la par de hacer el estudio, porque de algo hay que comenzar y partir para tomar decisiones, se hace presión también para que se tomen las medidas que arroja el estudio que hay que hacer en los tomadores de decisiones. ¿Qué rol puede jugar la UNICEF ahí o la propia ONE si se queda solamente en levantar la información, hacer el informe y mandárselo a Abinader? Y ahí terminó la historia. ¿Cómo avanzamos? Es muy interesante tu comentario, Roberto. Yo te diría que no es un rol en sí o solo de UNICEF o de la ONU. De hecho, el participar, y estamos en total disposición, por eso estamos aquí hoy compartiendo y respondiendo a su invitación de venir a compartir con ustedes, es un rol de toda la sociedad, y los medios de comunicación tienen un gran papel en eso, de difundir la información, hacer saber qué está pasando. O sea, producimos el dato y eso tiene que repercutir en algún tipo de acción y de influencia, ¿no? También está el tema de que los sectores en el país sí tenían una gran sed de datos. O sea, nosotros que hemos estado, Willy y Farah lo saben bien, nuestros equipos de la ONU y de UNICEF hemos estado bajo mucha presión para producir y terminar de presentar estos datos. Ha habido una gran sed de datos. Teníamos muchos indicadores que desde el 2013 o desde el 2014 no se levantaban, y tomar decisiones en base a evidencia es algo que en los últimos años, por suerte, los gobiernos han estado cada vez más haciendo. Cierto que no es 100%, pero es una cosa que ha venido creciendo, tomar las decisiones, sobre todo de políticas en base a evidencias, y la falta de un dato más actualizado era una gran sed, y con estos datos hemos sentido eso, que la gente ha empezado a, mira, qué tema aquí, qué tema allá, y esa es la idea, de poder difundir no solamente en la presentación y ahí está el dato, sino en la gestión del dato, de qué más hay que hacer, de poner el dedo en las llagas y de insistir y de descubrir las brechas para las tomas de decisiones. Mira, por ejemplo, el tema de la lactancia exclusiva. En la medición anterior, 2014, el país apenas tenía un 4% de lactancia exclusiva. Ahora aumentó hasta un 16%, y tú dices, wow, eso es un aumento. Ok, pero 16% sigue siendo exageradamente bajito para lo que debería ser en comparación con la región y toda la cosa. Pero eso te dice que con un mínimo de inversión se podría mejorar mucho, porque en los últimos años se ha trabajado mucho el tema, pero mucho desde el lado casi que del voluntarismo. O sea, exactamente. No oficialmente. Pero sobre todo mujeres han estado poniendo de su tiempo para concientizar. Ha sido mucho de, o sea, charlas, ha habido mucho movimiento, pero no ha ido a la raíz, no han ido con fuerza, con gran presupuesto, y aún así se aumentó enormemente. Imagínate si decidimos reenfocar algunos proyectos, algunas políticas para realmente fortalecer ese rol. Entonces, en ese sentido, los datos nos permiten eso, ver dónde hay deficiencias, qué se puede hacer,
hay otros datos que nos dicen, mira, hay que revisar un sector completo. En educación te dice, estamos mejorando en algunas cosas, pero hay que mirar ahí qué está pasando, que la tasa de conclusión sigue siendo muy bajita. En la parte rural, el quintil más pobre es 28% de las personas del quintil más pobre son las que concluyen secundaria. Te dice que hay un tema ahí de que quienes están concluyendo la secundaria, 70% del quintil más pobre no concluye la secundaria. O sea, es como hay algo estructural ahí que hay que empezar a analizar. O sea, el simple dato simplemente te empuja, empecemos, pero hay mucho trabajo de camino, y como te digo, el rol de los medios es crucial, no solo para hablar de la encuesta en este momento, sino para seguir en sesiones anteriores profundizando con las personas específicas que pueden decirte qué significa el dato y para qué se usa y qué habría que pensar en eso, ¿no? Hablando de datos, ¿cuál es el que más nos golpea en el rostro así con fuerza, que nos pudiera quitar el sueño a los que toman decisiones y a los que no, pero que debe ser un asunto de todos, como bien planteaba Felipe? ¿Cuál de todos es el que más nos pone los pelos de punta al ver esa realidad, que puede ser invisible hasta ahora, hasta que se publicaron para la grande mayoría, y ustedes la evidenciaron con el análisis, la encuesta, el levantamiento de la data? Mira, eso es una pregunta difícil, no sé si Willy quiere tomarla, porque es que esta encuesta levanta temas muy diversos: la salud, educación, protección, inclusión social. Entonces cada una de esas áreas te va a decir, mi dato es el más importante. Entonces, claro, ¿cuál realmente es el dato? Fara levantó la mano ahí. Sí, yo creo que hay un dato que realmente chocó y generó mucho eco en el día de ayer, que fue el dato de que me parece que el 64% de los niños el de la violencia, disciplina violenta. Así es. Y eso no tiene variaciones significativas por el nivel educativo de del jefe de hogar o la jefa de hogar, por el lugar de si vive en zona rural o urbana. O sea, es un tema cultural que nosotros como sociedad tenemos que atender. Otro dato... Eso está ahí puesto. Sí, entonces otro dato significativo es el 68% de las mujeres entre 15 y 49 años no conocen al menos 2 maneras de transmitir el VIH y no descartan ideas, digamos, erradas sobre el tema de VIH. O sea, eso debe de llamarnos la atención. Falta información, mucha falta información. Que el 90% de los partos en los centros privados son cesáreas. Es un escándalo. Eso es un escándalo total. Qué pena, Willy. Sí, bueno, respondiendo a tu pregunta acabada, yo diría que prácticamente muchos de los datos nos llaman a la atención. Por ejemplo, en mi caso, un dato así que considero contundente es el correspondiente a la mortalidad infantil, es decir, la probabilidad que tiene un niño de morir antes de cumplir el primer año de vida. De acuerdo a esta encuesta, de cada 1,000 niños que nacen, 26 mueren antes de morir el primer año de vida. Antes de cumplir el primer año de vida. Sí, ese mismo dato se obtuvo en la penúltima medición realizada que fue en el 2014. ¿Qué está diciendo eso? Que el modelo existente en la sociedad dominicana para garantizar la supervivencia de los niños menores de 5 años, específicamente menores de 1 año, está prácticamente agotado. De manera que, como sociedad, debemos repensar un modelo que ayude a garantizar la vida de las personas más vulnerables, específicamente los niños menores de 1 año.